Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare, territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Es una frase mucho más que sugestiva. De entrada, vamos a donar el libro. Bienvenidos a este conversatorio en donde vamos a entrar en un mundo en el que tal vez de pronto vamos a visorar y a entender un poco por qué Colombia es una gran potencia atómica en historias, de la mano de esta llamada entre fuego y agua, y gracias a que Sonia Barrera, ya que Viviana Gómez aceptaron esta invitación de la Filbo para compartir con nosotros un poco de lo que ellas han venido construyendo, escribiendo con imágenes en este documental. Sonia, bienvenida. Viviana, bienvenida. Vamos a charlar un ratito de este sueño que ustedes han armado, llamado Viso Producciones, que tiene eh, algunas experiencias preciosas, el árbol rojo, experiencias que además están relacionadas con los festivales más importantes de el planeta. O sea, fácilmente uno dice el Festival de San Sebastián y, ok, nosotros, ellas saben un poco cómo, qué es lo que pasa y qué es lo que sucede en ese tipo de festivales o en el Festival de Florianópolis. Ellas también saben, porque sus películas, como Queriendo Gatos, bueno, el film justifica los medios, que es muy querida para Señal Colombia, para RTBC, han tenido un viaje precioso y perfecto. Hoy vamos a hablar sobre Entre Fuego y Agua. Sonia nació en Sogamoso y estudió cine y fotografía en Unitec, además de estudiar comunicación social en la UNAD. Y desde luego está relacionada con nombres muy queridos y seguramente ustedes han visto algunos de estas películas, de estas producciones. El árbol rojo, Queriendo Gatos a través de la pantalla. Viviana Gómez es comunicadora social de La Javeriana, tiene una maestría en guión en escritura de la Universidad de Rioja en España. Estudió fotografía y cámara, también muy juiciosas las dos. Dios mío, y además tienen relacionada una cantidad importante de cursos hechos con los más grandes del mundo. Se han ganado el derecho a pulso de poder estar ahí, de poder estudiar. Y su ópera prima es Keila, el precioso docu, Trópico Exótico, está por ahí también 16th Birthday Life, La Vida Sagrada. Em, yo quiero darles las gracias por la oportunidad de poder charlar un ratito con ustedes y poder mostrar, eh, antes de entrar en materia, un poquito sobre Entre
Fuego y Agua. Antes de mostrarlo, es importante resaltar que este documental, que tiene versión larga, que tiene versión para televisión, ha sido ganadora del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, selección Chicken and Egg. Ay, a propósito de eso, ustedes son como naturales en ese espacio porque en la reseña están varias veces con varios proyectos y en varios momentos. Hay una cosa sobresaliente de este trabajo y es que estuvo en el Rough Cut Screenings de IDFA, lugar precioso y perfecto, y luego tuvieron un momento importante en el 2020 como en el momento de los más luminosos. Y aparte de eso, hay un par de noticias recientes que ahora seguramente ustedes nos compartirán, que están relacionadas también con este trabajo. Orgullosamente, una coproducción que llegó por el lado del BAM y que Señal Colombia también eligió y decidió emprender este viaje conjunto. Y antes de mostrar, antes de mostrar el tráiler, eh, Sonia, realmente, en serio, ustedes tenían ni en los sueños más bonitos tenían ustedes planeado que este viaje estuviese tan grande, tan perfecto y tan lleno de cosas tan interesantes hasta el momento. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola, Qué ultra presentación, muchas gracias. Y gracias al contrario, gracias por la invitación a ser parte de este panel. No, para nada, no, realmente ha sido una sorpresa este camino que ha tenido entre fuego y agua. Digamos que como siempre pues que hicimos, pues uno empieza a hacer el documental, digamos que cuando lo está haciendo no se pone pues a pensar en el posible recorrido, pero digamos de primerazo, pero claro, por supuesto queríamos pues poderlo pasear por varios festivales. Eh, para nosotros al inicio también en medio de una pandemia, pues también como que tenía un panorama todo oscuro, todo extraño, pero ha sido sorprendente porque empezó pues desde el estreno en el IDFA, de hecho desde antes en el Rough Cut Screening que nos seleccionaron en el IDFA, después todo este proceso en el BAN, lo que cuentas de Chicken and Egg Picture, y el fondo, o sea, empezó un camino y cuando ya llegó al estreno, eso como que el IDFA es un festival maravilloso y grande, pues de los más importantes a nivel de documental. Y no, pues el recorrido fue maravilloso porque empezó luego a salir otro festival, otro, y pues ya al punto que hemos estado ya vamos, bueno, hay como presentados ya en este momento alrededor de 9 festivales, pero pues ya hay varios más agendados, incluyendo hot dogs y bueno, varios festivales bien importantes. Entonces, no, pues feliz y no, nunca no lo imaginamos. Llegó como sorpresivo. Yo creo, Sonia, ustedes tienen una carrera bonita, cada una por separado y un día decidieron juntarse en el 2017 y ese día maravilloso, yo doy gracias a ese día porque ustedes juntas están haciendo cosas espectaculares. Viviana, ¿cómo fue esa decisión de que apareciera aviso en el camino para que podamos tener esta historia tan espectacular entre las manos? Hola Mauricio, sí, gracias por este espacio y gracias también a la Feria Internacional del Libro de Bogotá por permitirnos estar aquí, por supuesto a Señal Colombia, que además son nuestros coproductores y que han creído en nosotros desde el desarrollo de la película, entonces estamos muy contentos de compartir acá el espacio con ustedes. Sonia y yo, para contestarte, veníamos trabajando juntas desde hacía como, no sé, quizás unos 3 o 4 años. Trabajamos primero en un largometraje documental que se llamaba Neonato. Sonia estuvo haciendo algunos momentos de producción de campo y yo hacía la fotografía.
Luego hicimos una serie de televisión que se llama Callejeando, una serie documental, y ahí también estuvimos trabajando juntas. Y luego yo hice mi primer largo de ficción que se llama Keila en la isla de Providencia, y Sonia fue la productora de campo. Y bueno, creo que nos gustaba mucho trabajar juntas y nos gustó mucho pues como el compromiso conjunto y sobre todo creo que nos entendimos también muy bien a nivel personal, ¿no? O sea, uno ya nos volvimos amigas y de hecho fui yo la que le propuse a Sonia. Le dije, oiga, montamos una empresa. Es que pues chévere, ¿no? Nos entendemos bien, trabajamos bien y la verdad es que está bueno trabajar en otros proyectos, pero saquemos adelante nuestros proyectos. Y era Mm. como una cosa que queríamos ambas y bueno, sí, pues hagámosle. Y fue un poco así como en plan parche, en hagámosle chévere, qué bueno que nos entendemos. Y la verdad es que estamos muy contentas porque en poco tiempo hemos logrado muchas cosas, nos ha ido muy bien. Eh, Hemos pasado momentos muy duros a nivel personal cada una, pero también como que el hecho de tener un proyecto conjunto ha hecho que eso nos fortalezca y nos ayude para salir adelante y bueno, aquí estamos, nos la hemos gozado bastante. Y le damos gracias entonces a los dioses que las juntaron, porque entonces les cuento que tenemos entre manos un proyecto que se llama Entre Fuego y Agua, y es el relato de la historia de Camilo. Camilo fue adoptado por dos indígenas de la tribu Quillacinga, y la cosa es que esta tribu indígena, estas personas que lo adoptaron, siendo indígenas, lo adoptaron a él, a pesar de lo que la gente pudiese suponer o pensar o sentir. Ellos adoptaron a una persona de raza negra, a un afrocolombiano. Ellos adoptaron a un ser humano que amaron desde el primer segundo, pero eso significa que desde ese instante y desde ese momento nosotros tenemos en el viaje una relación que no es tan fácil, que no es tan simple. Entonces, yo les voy a invitar a que veamos el tráiler y luego a que hablemos un poco acerca de Entre Fuego y Agua. Primero que todo, dar gracias a mi papá, que siempre ha estado conmigo, ha estado en las buenas y en las malas, y me ha acompañado siempre. Ese sentir afro de Camilo tiene esa chispa adecuada que él tiene que encontrarla. Lo que pasa es que yo vengo buscando mis orígenes y quiero conocer a mi mamá. Hemos tratado de organizarnos y como se sienta también en la búsqueda mucho más profunda de su identidad, ¿no? Es algo muy importante. ¿No tanto calor? Ya calentó.
Venía a radicar unos papeles de mi adopción. Yo vengo para entregar a un bebé que una muchacha me lo dejó hace 15 días. Ella es la señora que te recibió y vino a dejarla aquí al bienestar familiar. Camilo. Son mundial. Bueno, entonces, Sonia, eh, tenemos una historia preciosa, una historia real, una historia verdadera, una historia que nos puede ayudar a definirnos como colombianos. ¿Cómo salió esa historia? ¿De dónde llegó esa historia? Bueno, pues esta búsqueda inició por un trabajo de Viviana, yo creo que Viviana es el competizada para contar esta primera parte de la historia. Bueno, sí, yo también trabajo, soy directora de fotografía y también trabajo pues haciendo cámara y fotografía para otras películas y hace más o menos 4 años estaba haciendo cámara en un documental para la Agencia de Cooperación Alemana y estábamos en la Laguna de la Cocha, curiosamente entrevistando a uno de los protagonistas de la película que es el padre de Camilo, el padre adoptivo que se llama Taita Norberto. Y terminé de hacer la entrevista con el Taita y me dice, oiga, justo acaba de llegar mi hijo mayor, venga, se lo presento. Y cuando lo vi, pues Camilo es afrodescendiente y el Taita es indígena y fue como, qué extraño, ¿no? Yo no entendía bien todavía en mi cabeza. Me causó mucha curiosidad y pues luego indagué y me explicaron, no, es que él es adoptado y es el único negro en la comunidad Quillacinga y está con nosotros pues desde que tenía un mes de nacido. Entonces, pues a mí me impactó mucho, ¿no? Como esto me parecía que no era común, ¿no? Primero que una familia pues indígena adoptara y más todavía lo hiciera pues con un chico afro, ¿no? Y en ese entonces yo estaba también como pensando en formar una familia a través de la adopción y tenía pues un montón de preguntas y de miedos y yo sentí pues como que la vida me estaba poniendo enfrente algo, sentí como una cosa que me atravesaba de arriba abajo y, y quise como poder acompañar a Camilo porque luego hablé con él y me dijo, no, pues sí, yo soy adoptado y quiero conocer de dónde vengo, quiénes son mis padres, quién es mi mamá. Y yo le dije, bueno, pues yo te ayudo a buscarlo, ¿no? Y quiero hacer como una película de esto y caminar este camino contigo y estuvo de acuerdo y su familia también. Y ahí surgió la historia Entre Fuego y Agua. No, pero es que mira, las películas, la mitad es la historia, el 50% es la historia y tener la sensibilidad, en el caso del documental, tener la sensibilidad para identificar la historia, el otro 50 es hacer la película. Pero esta historia cuando se presenta y lo que nos acabas de contar es precioso, es realmente una sincronicidad importante, no es cualquier cosa que simplemente sucedió en el camino, tener una relación contigo y en la vida este tipo de cosas, y así pasa en términos de las historias, se nos presentan y hay que saber verlas y saber entonces tomar la decisión. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál fue? ¿Qué sucedió en ese momento o sea, terminas de hablar con Camilo y hablas con Sonia? ¿Qué pasó? Sí, pues luego llegué y le dije a Sonia, oiga, tengo esta historia, yo quiero hacer esta película y Sonia dijo, bueno, hagámosle.
Y entonces ahí pues comenzó como el proceso de, bueno, listo, vamos a hacerla, pero entonces ¿cómo la vamos a financiar? Hay que, antes de cualquier cosa, por supuesto, planteárselo a la familia, a Camilo, plantearlo a la comunidad indígena, porque eh, pues digamos que en las comunidades eh, las decisiones muchas veces se toman en colectivo, ¿no? Entonces, pues había que pedir permiso y había que saber si las autoridades estaban de acuerdo o no, porque pues eso era supremamente importante para la familia, tener ese apoyo. Entonces, eso fue como lo primero que hicimos, ir a pedir permiso a todas estas instancias y luego ya justamente también como al mismo tiempo de que eso sucedía, escribimos un proyecto, lo mandamos a desarrollo en el FDC, el Fondo para Desarrollo Cinematográfico, y fue el primer premio que nos permitió arrancar pues con investigación y la primera parte de la producción, reproducción y producción. Y ya luego Sonia pues se encargó de gestionar, digamos, todos los permisos que se necesitaban, sobre todo con la comunidad, que era como una cosa bastante delicada y particular de manejar. Pero bueno, ahí te cuento, Mauricio, que esto fue muy de la mano del inicio de la empresa, como que dijimos, bueno, tenemos estos proyectos, ¿cuál empezamos primero? ¿A cuál empezamos a apuntar? ¿O a cuáles? Y el de Vivi, pues entre Fuego y Agua fue el primero. Y que siempre como que ese proyecto ha tenido como la suerte y la estrellita porque empezamos a hablar con la comunidad y nosotros tuvimos que aprender muchísimo. Fue una experiencia también muy enriquecedora porque en medio de la producción aprendimos sobre la comunidad, sus costumbres, cómo eran los procesos con ellos, nos adaptamos a sus tiempos. Y pues fue muy curioso que también, pues claro, ellos siempre el lado espiritual y la lectura espiritual está sobre todo. Entonces, cuando estábamos solicitando el permiso para entrar al territorio, queríamos siempre como ser muy respetuosas con entrar al territorio, a pesar que es una historia tan personal y de una familia, teníamos que tener la autorización del territorio. Queríamos como hacer todo de la mejor manera. Y para este proceso ellos, por ejemplo, sí nos pidieron que querían que los acompañáramos a una toma del remedio de ayahuasca, para poder hacer una lectura espiritual también de nosotros, de nuestro trabajo y de las intenciones con la comunidad, el compromiso. Y esto fue requisito para todo el equipo. De hecho, cada vez que había un momento importante de grabación, pues, o alguien del equipo nuevo, digamos que fue como un requisito el tener esta lectura a través de la ayahuasca. Y pues fue toda una experiencia bellísima también de aprendizaje. Y bueno, esto fue un proceso de 3 años. La grabación estuvimos 3 años yendo a la Cocha a grabar. Acá hay varias cosas. La primera es, los Quillacingas vienen reconstruyéndose a sí mismos no hace mucho tiempo. Están trabajando en ello, porque es como comunidad, ellos también, y como muchas comunidades en América Latina, por el camino perdieron territorio, algo de costumbres, perdieron la lengua, y ellos vienen en ese proceso que es precioso, y esta es una luz dentro de ese proceso. Porque fíjense quiénes son ellos para ser capaces de demostrar amor a semejante nivel. Pero la pregunta es, en ese momento de la toma, y ellos y ustedes hacen parte del ritual, ¿quién tomó la decisión? ¿Cómo pasó eso? ¿Qué sucedió para que el Taita y la comunidad dijeran, muy bien, ustedes están bienvenidas y vamos a comenzar a hacer la película? Sí, pues fueron como varios momentos, ¿no? Digamos que el primer viaje fui yo sola. Una de las principales razones por las que fui sola es porque no teníamos presupuesto, no alcanzaba sino para que viajara una. Entonces yo fui porque además ya me conocían y
pues yo quería como ir a plantear, ¿no? Arrancar la historia. Eh, el taita gobernador, que en ese entonces era el taita Camilo, eh, sí, me escucharon y la familia y todos me escuchaban muy bien y todo con el que yo hablaba me decía, esta noche hay una toma de remedio, ¿no? ¿Usted va a venir? Entonces ya, yo como que al principio, no, pero ¿cómo así? Yo me tengo que preparar, eso hacía quemarropa. Y qué susto y no sé qué, pero como que todo el mundo me lo repetía, que fue como, bueno, o sea, a esto vine y esto es lo que me están pidiendo, lo que se me está presentando y bueno, pues si vamos a hacerle con toda. Y entonces esa noche fue pues como mi primera toma con la comunidad Quillacinga y pasó pues toda la noche, fue un viaje duro, siempre para mí estas experiencias con el yagé que son espirituales son muy fuertes en algunos momentos, pero al final siempre es una experiencia muy amorosa, de mucho aprendizaje y fue hermosa, ¿no? Em, y entonces al otro día me dice el taita gobernador, cuando sale el sol, después de que se acaba la ceremonia, ¿cómo le fue? Y yo no, pues muy bien, gracias, taita. ¿Y qué pensó acerca de la película? Honestamente, taita, nada. Me dijo, no, le dije, no, la verdad es que estuve como en un viaje personal y fue muy hermoso, maravilloso, pero no pensé nada en la película. Me dice, claro, no, la entiendo. Le va a tocar tomar esta noche otra vez, entonces. Y yo, ay, no, yo no puedo tomar otra vez. ¿Cómo se les ocurre? No, me voy a morir. Y yo, no, 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 y a todo el mundo le decía que no. Y otra vez todo el mundo, no, pues es que esta noche otra vez hay toma y es mejor para que usted pregunte y tal. Entonces dije, no, pues me va a tocar otra vez, pero esta noche sí voy a estar concentradita en la película. Muy bien. Y entonces la segunda noche sí fue ya como un esfuerzo y una pregunta acerca de este camino con Camilo, de la película, con la empresa. Y, y fue muy, muy bello. Sentí mucho además como el apoyo de la comunidad, me sentí arropada por la comunidad. Y sobre todo me di cuenta que tenía que ser siempre muy honesta. O sea, ese fue como el gran mensaje de esa noche, ¿no? Como usted tiene que ser muy honesta con la comunidad y con Camilo y con la familia, como ser transparente. Y eso fue lo que le dije al Taita al otro día. Y después de eso, entonces él me dijo, listo, entonces vamos a permitir que ustedes vengan. Las condiciones es que cada que ustedes vengan tienen que avisar antes de venir, tienen que más o menos decir que cuántos días se quedan, que esperan grabar. eh, y pues también esperamos que la otra gente del equipo también pueda, o por lo menos las cabezas también puedan tomar yagé. Pues ahí luego le tocó el turno a Sonia. Muy bien. Y entonces en ese momento, claro, ellos ya estaban en la película. ¿Te das cuenta lo que te están diciendo? Ellos ya estaban en la película. Claro. Lo otro es el camino y el proceso de ese camino, pero ellos estaban en la película, precioso. Gracias a Dios en el mercado de coproducción de Señal Colombia, en ese instante, cuando apareció la historia, y RTBC tiene la oportunidad de conocer semejante belleza. Ustedes em, en ese momento, en ese momento todavía no sabían hay dos viajes tremendos que están por dentro de la película que no los voy a decir, pero hay dos viajes tremendos que están dentro de la película y que están relacionados con Camilo y por supuesto con la comunidad misma. ¿Qué tanto ustedes dos escriben? Ustedes dos o sea, ustedes dos son multirol, pero en serio, ustedes dos escriben, ustedes dos saben. ¿Qué tanto cuando se hace este tipo de documentales, en qué tanto se puede poner la mano de quien está haciendo cuando se hace una película de estas características? Estoy hablando de Camilo. Ujú. Sí, pues em, digamos que en particular este documental, pues, o en general,
cuando escribimos documental, siempre es como lo que pensamos que va a ser la película cuando escribimos, ¿no? El guión. Qué quisiéramos que fuera, cómo va a ser, qué nos imaginamos que va a pasar, ¿no? Eh, es lo que Patricio Guzmán llama el guión imaginario. Y bueno, yo por lo menos trabajo así, escribo esto muchas veces, varias veces, ¿no? Y esto es imaginario, pero a la vez no es tan imaginario porque a la par de eso vamos investigando, a la par de eso se va desarrollando la producción, vamos conociéndonos cada vez más con los personajes, con los lugares, con las historias, entonces uno va como hilando y esto, por supuesto, se ve reflejado en el guión, ¿no? Pero pues lo increíble que tiene el documental es que te sorprende. Y lo increíble que tiene el hacer documental es que toca siempre como fluir, ¿no? Fluir con que yo estaba segura de que iba a pasar esto y luego nos encontramos con que pasó algo completamente diferente o justo pasa como lo escribiste al pie de la letra, ¿no? Entonces, como estas dos cosas son muy bellas cuando pasan ambas, ¿no? Y pues lo que sucede, toda la gama de grises que sucede entre estos dos extremos. Sonia, Patricio Guzmán en una clase, tuve la fortuna de ser su alumno, al guión imaginario en la clase dijo, este es el guión ideal. Y cuando uno tiene un guión ideal, ese tipo de cosas que nos está contando Viviana eh, suceden. ¿Qué tanto, y sin entrar mucho en la profundidad de lo que sucede, este es un documental que nadie se puede perder porque es un documental que además nos ayuda a definirnos a nosotros como colombianos y como latinoamericanos? ¿Qué tanto de ese guión imaginado, de ese guión ideal, eh, sucedió en el caso de el viaje, por ejemplo, personal que emprendió Camilo en la búsqueda de sus raíces? Pues mira que, bueno, pues el objetivo del documental desde el comienzo, que incluso que Vivi habló con Camilo y nosotros iniciamos este camino, era conocer los orígenes de Camilo. Y nosotros queríamos acompañar ese camino y Camilo nos permitió acompañarlo en ese camino. Entonces, ese era nuestro norte y lo que queríamos, obviamente, llegar a conocer los orígenes. Cuando empezamos a hacer la investigación, toda esta búsqueda con el ICBF y bueno, las otras búsquedas, viajes, pues ahí fue como, sí, no, no lo esperábamos, surgieron varias cosas, hubo un momento, me acuerdo de uno de los momentos que es un momento de quiebre en el documental. Sucedió y no estábamos preparadas, pues, o sea, nos llamaron, oye, sucedió esto y conviví. Miércoles, ¿qué hacemos? Yo estaba en otro rodaje en ese momento y fue como, arranca, ¿no? Entonces venga, cuadro tiquete, y coja la cámara y arranca. Además, estábamos sin plata en el momento Qué también. raro. Sí, qué cosa rara. Y tocó casi que a la pobre Vivi hacer dirección, fotografía, producción, en un momento creo que sonido, mejor dicho. Yo en un momento hice también luz, sonido, bueno. Y claro, porque empezaron a surgir cosas que que pues que de la vida de Camilo y cosas también que a medida que recibía la información y descubríamos cosas, obviamente había una repercusión en él que le daba un giro a la vida de Camilo, ¿no? Entonces, eso fue pues todo ese camino, lo fuimos encontrando. Digamos que el objetivo se cumplió, que era como conocer qué pasaba con sus orígenes. Obviamente no lo voy a decir, pero, pero sí, el qué iba a pasar, ese sí salió sorpresivo, pues fue con esta búsqueda que no la encontramos. Eso es lo que sucede. El maestro Fred Wiseman nos dijo una vez en clase, hablando acerca de Titicut Follies, porque es otra forma de hacer documental en la cual
va uno allá y es testigo y no piensa en absolutamente nada, ni conduce nada, ni tiene propósito, sino solamente está, y que es tan lejano a las otras formas de hacer documental, eh, nos decía, bueno, sí, tú sabes cuándo empiezas, pero jamás sabes cuándo terminas. Es un poco Sí, así, es un poco lo que sucede y es un poco lo que pasa, porque se demoraron ustedes 3 años haciendo la película y haciendo el documental, y siguiendo a este ser humano, a Camilo, un afrocolombiano adoptado por dos indígenas, una familia indígena, eh, que es además parte cercana de una tribu en donde suceden desde luego muchísimas cosas a nivel social, personal, pero en donde ese ser humano necesita emprender ese viaje para saber quién es, de dónde viene y entender mucho o poco de pronto acerca de los porqués, pero entender. Entonces, ¿cómo es cuando uno está haciendo la película y en documental todo el mundo habla acerca de lo mismo? ¿Cómo es ese punto de quiebre en términos de confianza para que uno pueda seguir? ¿Y qué pasó después del viaje que se hizo para intentar que él intentara y nosotros o ustedes intentaran saber y comprender qué pasaba ahí y qué seguía en la película? ¿Qué sucedió en ese momento? Ese es un momento de inflexión importantísimo dentro del relato. Sí, pues eh, Sonia es una productora increíble y ella tiene como una estrella y entonces no es porque sea mi socia que lo digo, sino que realmente uno se queda aterrado de las cosas que logra porque además le salen como... Y ella, la familia llevaba años tratando de tocar la puerta en el ICBF y encontrarle el expediente de Camilo y no sé qué, y nosotros dijimos, no, eso va a ser súper complicado. Y Sonia logró encontrar como la abogada encargada del caso en el ICBF, buscaron el expediente de Camilo y apareció, y cuando apareció nos dijeron, apareció, y entonces ahí obviamente organizamos pues todo el viaje y el rodaje para poder con Camilo conocer esto, ¿no? No era que supiéramos previamente qué estaba en el expediente o algo así, sino que junto con él íbamos pues descubriendo. Entonces, creo que ese fue como, mm, el momento del expediente fue como quizás el más revelador, el más fuerte, que incluso pues nosotros nos preguntamos, ¿seguimos o no seguimos? Y lo hablamos con ellos porque lo que se encontró pues era una cosa dura, difícil y teníamos que siempre como saber si valía la pena seguir o no, digamos, en términos de, pues, de esto que podría significar para la vida de Camilo, ¿sí? Porque es que uno está haciendo una película y uno hace lo que sea, ¿no? Se mata y hace una cosa y la otra y tienes esta idea de que salga lo mejor para la película siempre, pero después de todo no es solamente una película, o sea, entre comillas, ¿no? Detrás de eso hay un ser humano real, hay una familia real y entonces siempre el preguntarnos, bueno, esto que estamos haciendo, ¿qué impacto va a tener sobre Camilo y qué impacto va a tener sobre su vida, su familia, su imagen dentro de la comunidad, ¿no? Eh, Era como una cosa que venía siempre. Entonces creo que ese momento fue el más duro para todos. Luego hubo otro, pero creo que este fue más como un balde de agua fría, ¿no? No Sí, sé si Sonia quieres complementar ahí. sí, sí, ese punto del que habla Vivi ahí fue también como difícil de manejar para Camilo y también como para nosotros. Como dice Vivi, en un momento vimos afectado a Camilo y dijimos, uy, fue pucha, qué sustos. Igual era eso lo que él quería conocer, hacer esa búsqueda, pero sí fue un momento
de seguimos, no, paramos. Camilo obviamente se le consultó y bueno, él quiso seguir y bueno, listo, hagámosle, pero sí, sí siempre hubo momentos muy difíciles de la responsabilidad. Eso, uno como documentalista se cuestiona mucho en eso, ¿no? Además también porque en esta búsqueda resultó, investigando, yo tuve que ir, hubo un momento en el que se abrió una luz y yo tuve que ir a investigar y resulté descubriendo otras historias que uno dice, uy, Diosito, o sea, aquí hay una medida que está buscando una, resulta encontrando historias increíbles, que puede también afectar mucho. Encontré como unas historias que ya gente que quería borrar esa historia y por allá alguien estaba escarbando, entonces fue como, no, ya, listo, hasta aquí llego porque ya esto no tiene nada que ver con el documental, hay una responsabilidad ahí implícita, ¿no? En el que hacer. Ah, Pero sí, pues bueno, creo que lo asumimos de una buena forma porque la comunidad también evaluó qué tanto, el respeto por los usos y costumbres, y ellos vieron, era clave que ellos vieran el documental y lo aprobaran incluso antes de terminarlo, para saber que estábamos yendo con sus usos y costumbres, no estábamos tergiversando alguna información. Eso fue parte del proceso también, de hecho. es que cuando la historia es verdadera lo deja a uno frente a esos dilemas. Y Mm. esos dilemas son los que ayudan a que la historia vaya a quedar como va a ser esta historia, va a quedar para siempre. En, y siempre nos vamos a acordar, y los que veamos el documental siempre lo vamos a referenciar, porque esta es una clase de película y es una clase de historia que va a perdurar muchísimo y a la cual se le puede sacar de muchísimos lados, se le puede sacar aprendizajes. Hay una cosa muy interesante que leía yo el otro día a propósito, bueno, era una charla de documentalistas en Europa y estaban hablando acerca de que muchas veces, y es parte como del documental, que de alguna forma y de alguna manera los documentales a los personajes los ayuda a sanar. ¿Ustedes qué creen sobre eso? Sí, total. Yo creo que, mira que hicimos la proyección de la película primero a la familia ya finalizada con el sonido, color, todo, hace poco porque por la pandemia no habíamos podido viajar. Em, Vieras a Camilo. Camilo estaba empoderado, él es muy introvertido, pero ese día se sintió tan rodeado de su familia y porque después ya lo ampliamos la proyección a la familia ya extendida y todo el mundo lo rodeó y él estaba en un empoderamiento y se sentía como tranquilo, cogía el micrófono, hablaba y nosotros, uy, ¿eso en qué momento, Camilo? Entonces, realmente a Camilo como que encontró una respuesta. O sea, lo importante es que ya tiene una respuesta, que llevaba años buscándola. Entonces, en esa Maravilloso. actividad fue para, sí, ¿cierto? Y no sé, ¿tú qué más viste así? Sí, totalmente. O sea, una de las cosas que veíamos al principio, cuando empezamos a grabar a Camilo, y una de las dificultades que teníamos al grabarla es que él casi no hablaba, le costaba mucho hablar, hablaba para adentro, se tapaba la boca. eh, y cuando por fin iba a hablar, o sea, la gente como en la familia, hable, hable, Camilo, no sé qué tal. Y cuando por fin iba a hablar, otra persona hablaba por él. Entonces era como, estamos haciendo una película sobre un personaje que no tiene voz, que no logra comunicarse, ¿no? Y eso era un reto y una dificultad, o sea, ¿cómo contamos esto? Y uno va viendo como a lo largo de la película que él va soltando, pero pues más allá de esto, lo que dice Sonia es impresionante, o sea, después de todo este viaje y de toda, eran terapias las grabaciones, ya les voy a contar un poquito de eso. Después de toda esta terapia de esta película, él se coge un micrófono y habla frente a la gente, frente a su familia, frente a sus amigos, frente a un público
y yo decía, wow, o sea, este es Camilo hablando, ¿no? Entonces eso es muy bonito, es muy, muy, muy bonito. Y nos dimos cuenta también que cuando íbamos a grabar muchas veces eran sesiones de terapia para la familia, ¿no? Entonces hay momentos, digamos, de conflicto interno entre ellos y realmente solamente cuando llegábamos y estaba la cámara eran capaces de hablar. Entonces, no sé, le pregunté al hermano que se llama Juan Pablo, al hermano de Camilo, ¿tú quieres decirle algo a Camilo? Sí. ¿Quieres que lo grabemos? Sí. Y entonces, pues fuimos como a hacer algo que ellos hacen normalmente, que es llevar turistas en lancha ahí en la cocha. Y luego hay una escena súper fuerte de el hermano hablando con Camilo y son cosas que no se hubieran atrevido a decir de repente así si no hubiéramos estado, ¿no? Entonces, es muy bonito porque se creó un vínculo de confianza y se crearon estos espacios también como de, sí, de terapia, de sacar las cosas. eh, y creo que eso nos hizo crecer a mucho, mucho a todos, ¿no? No solamente a ellos, sino a nosotros también. Mm. Porque de alguna manera también la película lo lleva a uno. Es Por decir, uno piensa supuesto, que uno está llevando la película, pero es la película la que a veces lo está llevando a uno y le está indicando, le está diciendo. Y es, totalmente. y es Y que mira que a mí algo que hemos visto en los festivales, perdón, Vivi, te interrumpo, que nos han dicho mucho y les ha sorprendido es cómo Vivi logró captar tan natural, o sea, es que parece hay veces que no estuviera en la cámara ahí, es como en un momentos tan íntimos de familia y es tan natural y nos han preguntado mucho, pero ¿cómo hicieron para que, cómo hizo la dirección Vivi para estar ahí y no estar presente en algo tan íntimo, unas charlas tan... Pero es verdad, tan- es cierto. Ustedes no saben lo que yo sentí cuando vi, hay un momento, no voy a contar, estoy que cuento un montón de cosas, porque la película, esta película en particular, este documental en particular, hay que verlo, toca verlo, los invito a verlo. Hay un momento en el que él tiene una charla con el papá y es de los momentos más hermosos y más preciosos que yo he visto que se hayan logrado grabar y que se hayan logrado captar entre, entre un papá y su hijo. Es bellísimo, ese momento es bellísimo. Además, en particular, por lo que rodea a la historia. No nos queda mucho tiempo y yo quiero que hablemos un poquito acerca de los documentales, de los festivales. Antes de hablar de los festivales, si ustedes quieren decir algo en adición sobre, sobre la peli, pueden hacerlo, sobre la historia. em, pues creo que lo que quisiera es como invitarlos a que nos sigan. No me estoy despidiendo todavía, pero creo que es una historia que toca corazones porque no solamente es una historia como sobre la adopción y de alguien buscando de dónde viene, sino que es, como decía Mauricio, es la historia de un pueblo como Colombia que está mezclado, que tiene muchas razas, que tiene muchas culturas, em, que además tiene pueblos indígenas, por ejemplo, como el que mostramos, el Quillacinga, que tiene mucho para aportarle a Colombia, ¿no? Que tiene un nivel de espiritualidad, eh, digamos, yo creo que muy distinto, quizás hasta superior al que podemos tener muchos de los que vivimos en las ciudades o algo así, ¿no? Y son los pueblos indígenas también los que están velando por los recursos naturales que todavía nos quedan y creo que es bonito poder ver como esa cosmovisión que ellos tienen, ¿no? Entenderlos más, tomarnos el trabajo de ponernos también en los zapatos del otro, sobre todo después de estos 2 meses de paro que hemos vivido tan duros y en donde se ha visto también como tanta incomprensión, particularmente hacia los pueblos indígenas y hacia sus mingas y hacia sus maneras de ver el mundo y de organización. Entonces, pues los invito también, me parece que eso es importante Es una forma de verlo. entendernos, porque Exacto. todos somos un poquito de cada pueblo, de cada raza, de cada música, de cada poema que se ha escrito en nuestro país.
en Colombia. Bueno, ustedes tienen un viaje precioso en festivales. Em, y les voy a decir una vez más que eh, no estoy sorprendido porque ya ustedes habían tenido caminos en donde habían sonado y habían logrado cosas que son verdaderamente importantes. Pero con este documental, ustedes, pues podemos hablar de un listado importante de festivales, algunos de los más importantes del planeta. Y hace poco ustedes obtuvieron un par de reconocimientos. ¿Cómo es eso? Y para la gente que está empezando el camino y empezando y tiene un sueño en el documental, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo es em, entrar en ese mundo de los festivales? ¿Qué toca hacer? Parece glamuroso, pero en realidad toca trabajar un montón, aparentemente. ¿Cómo es? Sí, pues no, digamos que fuimos, este proceso ya como de recorrido empezó también ya con el proceso del work in progress, ¿no? Y ahí para poder finalizar la película. Entonces, digamos que ese proceso de work in progress empieza a mostrarse y a sonar en festivales y a empezar a tener recorrido. Eso nos pasó pues con el ITFA, esta sección de work in progress, también con el BAM Project, que fue donde Señal Colombia pues nos seleccionó y con quienes fue la oportunidad para poder hacer coproducción y finalizar la película. También fue con el FIXI porque nos ganamos el Work in Progress de FIXI y pues entró Cinecolor a ayudar a colaborarnos con la postproducción y ahí ya empezó con esto del IDFA a sonar y el IDFA de hecho nos contó al año, nos escribió, oigan, ¿en qué va la peli? ¿La van a presentar este año? Y nosotros sí, por supuesto, y arrancó, nos la seleccionaron. Y esto permitió también, afortunadamente, que Filmotor es la empresa que es agente de ventas de República Checa, se fijara en nuestra historia. Y nosotros cuando República Checa, wow, es como... entonces, esa empresa también que es agente de ventas, pues nos dio una mano con su experticia también en recorrido de festivales. Porque, y además porque todo eso cuesta mucho dinero mandarlo a uno a otro festival, entonces el tener un agente de ventas es, ayuda a alivianar un montón este camino y a ir a paso seguro, ¿no? Y esto ha permitido pues ya estar en distintos festivales, ya hemos estado en Toulouse, en Rusia, en Hot Dogs. En este momento, esta es la hora que ya lo tenemos, está en italiano, en ruso, en francés, inglés, y ha sido una maravilla, lo estrenamos hace poco en Doc Montevideo a nivel latinoamericano. Y bueno, y en Canadá acaba de obtener Viviana a mejor fotografía. Bravo. No, Ganó. felicitaciones, de verdad, es un orgullo, ese es un premio muy, muy importante y lo acabas de recibir hace muy poquito. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sucedió eso? Sí, no, pues muchas gracias. Yo estoy muy contenta porque es el primer premio que me dan como directora de fotografía y es en un festival en Canadá, en Montreal, que se llama, no sé pronunciar francés, pero Presencia Autóctona y es sobre los pueblos originarios. Entonces, me parece un festival muy bonito. Y nada, pues por cosas de pandemia y vuelos y todo esto, pues no pudimos viajar, pero pues el festival era presencial y online y la premiación tenía una parte presencial y online, y entonces nos invitaron a estar conectados y nos dijeron, puede haber un premio. Y bueno, estuvimos ahí como, quién sabe qué premio será, y cuando mejor dirección de fotografía, y entonces vas tú, Viviana, y ahí como, uy, ¿cómo así? No me lo esperaba, fue muy bonito, realmente, fue muy bonito. Y, y además es que pues yo soy una fotógrafa que me he hecho realmente en el documental más que en la ficción. Y realmente para mí, yo no puedo hacer un documental sin tener la cámara, ¿no? Eh, no puedo darle la cámara a otra persona, ya es como que se creó una simbiosis, entonces, pues es muy bello ver que hay gente que le gusta y que reconoce el trabajo.
Mm. Pero es que esa es Y, la forma, esa es la manera, señora. Di, Sonia. y además acabamos también de ganar una mejor documental extranjero en Italia, Mejor película que Cervino, extranjera, sí, en Cervino, es Cervino. sí, Y además que este es un festival de las alturas, es el de por montaña. de montaña, sí. de montaña, como en donde se desarrolla la historia, pero es el premio del público. El premio del público es un premio importantísimo porque es la gente misma les está diciendo, no los expertos, la gente misma les está diciendo, ustedes nos llegaron al alma, ustedes fueron capaces de, en eso que es tan íntimo, prender una luz y tocarnos el corazón. Eso hicieron ustedes al ganarse ese premio. Yo quiero felicitarlas en este minuto que nos queda. Quiero felicitarlas, quiero a la audiencia que nos ha acompañado, quiero que estén atentos a la programación, por supuesto, de Señal Colombia cuando estrenemos Entre Fuego y Agua, pero también en los festivales, porque todavía estamos recorriendo algunos festivales y todavía faltan algunos festivales por recorrer. El listado es larguísimo. Ustedes han sido invitadas como a una docena o tal vez a 15 festivales en todo el planeta y algunos de los festivales más importantes del planeta. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, esta charla acá en el espacio y en el marco de la FILBO, a quienes agradecemos una vez más. Y a nombre y nosotros como coproductores en Señal Colombia RTBC, nos sentimos honrados de que ustedes le den lustre y sean parte del nombre de esta casa. Muchas gracias, Mauricio. Y no, pues genial, ya estaremos como contando del estreno en Colombia pronto. Sí, Gracias, muchas Viviana. gracias por la invitación, gracias Mauricio por la charla, estuvo muy chévere, buenísima, gracias a la Filbo nuevamente. Y sí, pues yo voy a ser un poquito más atrevida que Sonia, nuestra meta es salir a salas comerciales en enero, así que por favor, después de que pasen las vacaciones de diciembre y estén cansados de bailar, a cine, a ver Entre Fuego y Agua. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Sonia Barrera, Viviana Gómez, Entre Fuego y Agua. Hasta luego. Hasta Hasta luego. pronto. Chao. Luego. Chao. Bueno, Ingrid. Ingrid.